El día de hoy tenemos este ADN número 6 llamado generacional. Di conmigo generacional. ¿Y qué significa generacional? Tenemos una frase que puede describir completamente generacional que dice: con raíces firmes y formas nuevas conectamos generaciones. ¿Te parece si lo hicimos juntos? ¿Está en pantalla? Dice: con raíces firmes y formas nuevas conectamos generaciones. Y me encanta porque hablar de generacional no solamente habla de entender que en la iglesia hay diferentes generaciones, sino que necesitamos tener raíces firmes. Di conmigo, raíces firmes. Pero también necesitamos ver formas nuevas, y eso está relacionado con el ADN anterior. ¿Quién se acuerda cuál fue el ADN anterior? Nadie. Acá, Amy. Relevantes. Entonces, cuando tú y yo somos relevantes, quiere decir que estamos buscando formas nuevas para cada generación. ¿Lo entendemos? Pero es importante que una iglesia generacional es aquella que conecte generaciones. Di conmigo, conexiones. Y es una palabra que se tiene que quedar muy bien grabada en ti, porque recuerda, también es un ADN. Muy bien. Entonces, vemos cómo todo está siendo relacionado. Entonces, hoy yo quiero preguntarte, cuando hablamos de generacional, estamos hablando de generaciones, y por eso hicimos un isotipo de esta manera que aparece aquí. ¿Ese no es? Perfecto. Este es el isotipo. Cada vez que tú veas esto, vamos a pensar en el ADN número 6 llamado generacional. Y ustedes dirán, pues, ¿qué significa todo ese punto, línea? Pero bueno, vemos la Z, vemos la Y, vemos la X, vemos la A. Y es que ahorita en nuestra actualidad podemos ver este tipo de generaciones. Está la generación X, está la generación Z, está la generación Y, y ahorita la más joven es la generación alfa, que es con la A. Entonces, ¿quién ya sabe a qué generación pertenece? Levante su mano. Ok. Para los que no saben, vamos a ver ahora sí la tabla rapidito. Que por ejemplo, todos aquellos que nacieron en 1928 a 1945, ¿quién nació en esa fecha? Muy bien, son de la generación silenciosa. Los que nacieron en 1946 a 1964, ¿hay alguien que nació en esa fecha? Grito. Es la generación que se le dice baby boomers. Después explicamos por qué. De 1965 a 1980, ¿hay alguien aquí? A ver, que escuche el grito. Ellos son la generación X, pero no porque sean X, ¿no? Son mucho más. De 1981 a 1996, ¿quién está? Yo. Esa es mi gente, ese es mi grupo. Son los llamados millennials o generación Y. Ahora, ¿quién es de 1997 al 2012? Ellos son la generación Z, también llamada, pero no tan popular como Zoomers. ¿Y quiénes nacieron del 2013 al 2024? Es que están en latín. Un aplauso para él. Es que están en la Teens Night, por eso no escucha. Pero ellos son la generación alfa, y dicen que los que nacieron del 2025 en adelante ya son la generación beta, la nueva generación. Entendiendo esto, es importante que nos demos cuenta, y ustedes se van a sentir identificados, que cada generación piensa de una manera diferente. ¿Estamos de acuerdo? Si tú platicas con tu papá, vas a decir: no, hombre, lo que le gusta a mi papá nada que ver conmigo. Pero si tú platicas con tu hijo, le vas a decir: no, hombre, hijo, no te entiendo a qué te refieres. Por ejemplo, las nuevas generaciones dicen palabras como cringe. La primera vez que escucharon cringe, ¿qué pensaron? Es como, ¿qué dice mi hijo? O tal vez cuando dijeron FOMO, ¿qué significa FOMO? Y empezamos con cada idea. Pero también, ahorita yo estaba platicando con unos amigos atrás y dijimos: no, es que esto, para referirnos que estaba feo, yo dije: eso está de la patada.
Y de una dije yo, ay, me sentí mi abuela diciendo así como que estaba feo. Pero es porque cada generación se comunica diferente, tiene cosas que les gustan diferentes y también cada generación puede conectar con cosas diferentes. Pero escucha, hay algo que me encanta. A pesar de que cada generación tiene culturas diferentes, tiene creencias diferentes, tiene formas de comunicarse diferentes, siempre cada generación se mantiene en una sola verdad, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que nos encanta y es lo que puede definir una iglesia generacional. Que podemos entender que hay diferentes formas de comunicar, que hay diferentes ideas, que hay diferentes creencias, que hay diferentes culturas, pero todo aferrado a una forma, a una raíz firme. Y la raíz firme es la palabra de Dios. La raíz firme es lo que creemos, que eso nunca se va a mover. ¿Estamos de acuerdo? Y es ahí donde nosotros definimos una iglesia generacional. Pero hoy yo quiero que contestemos a la pregunta: ¿qué vuelve a una iglesia generacional? ¿Qué es lo que hace que una iglesia no solamente sea una iglesia, sino que sea una iglesia generacional? El día de hoy no voy a estar aquí compartiendo yo solo, sino que déjenme presentarles a una persona que el día de hoy nos va a compartir. Y es nuestro pastor principal, Federico Soto. Fuerte el aplauso, que él va a seguir explicando. Hoy decidimos compartir juntos. Yo soy generación X y él es generación Y. Ok, bien. Hay algo que es interesante. La palabra de Dios es relevante a cada generación. A ver, no me oyeron. La palabra de Dios sigue siendo y será la respuesta a cada generación. Porque todo cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en una iglesia podemos saber diferentes generaciones, pero hay algo que nos une y hay algo que alimenta el corazón de cada uno de nosotros. No importa si seas millennial, no importa si seas boomer, no importa si estés aquí, que seas un viejito o un adolescente o un niño, la palabra de Dios tiene lo que tú necesitas. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, entonces hoy vamos a hablar acerca de 5 características de una iglesia generacional. Y yo quiero que abras tu corazón, porque esto es sumamente relevante que tú lo entiendas. Primera característica de una iglesia generacional. Una iglesia generacional piensa más allá de sí misma. Escucha esto, una iglesia se vuelve generacional cuando entiende que lo que Dios está haciendo hoy no necesariamente termina con las personas que hoy lo están viviendo. Esta mentalidad aparece desde el principio en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Vean lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, lo que yo empecé a hacer contigo, escúchame, va a tocar a las generaciones. Una iglesia generacional es aquella que piensa más allá de sí misma. Escuche, Abraham recibió algo que tenía un alcance mucho mayor que él mismo. Lo que tú y yo estamos haciendo no solamente implica cambia nuestras vidas. Lo que tú y yo estamos haciendo al hacer iglesia tendrá un impacto hacia otras generaciones. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, Dios estaba haciendo algo que comenzaba con Abraham, pero que continuaría después de Abraham. Isaac recibiría la promesa, Jacob continuaría la historia y las generaciones posteriores verían desarrollarse aquello que Dios había comenzado con Abraham. Por eso cuando Dios se presenta en Éxodo 3:6, se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Escúcheme, podemos saber diferentes generaciones en nuestra iglesia, pero el Dios y su palabra es el mismo para cada generación. Alguien dice amén. Hay continuidad.
Hay una historia que pasa de una generación a otra. Esto nos enseña algo que necesitamos entender como iglesia. No todo lo que Dios comienza en nosotros tiene que terminar en nosotros. A veces queremos medir nuestro éxito por aquello que alcanzamos a ver con nuestros propios ojos, pero una mentalidad generacional entiende que hay cosas que quizás nosotros vamos a comenzar y que serán otros quienes las van a terminar. No construimos para nosotros, construimos para la siguiente generación. Lo que Dios empezó en nosotros no va a terminar con nosotros. ¿Alguien dice amén? Pablo lo entendió muy bien cuando Pablo dijo en 1 Corintios: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo entendía que él tenía una parte, pero no necesitaba tener todas las partes. Él podía plantar sin sentirse menos porque otro regaría eso. Podía comenzar algo sin exigir ser quien la terminara. Porque a veces tú y yo vamos a iniciar algo que otras generaciones sin duda van a terminar. Una iglesia generacional no vive obsesionada con terminarlo todo durante su propia generación. Y esto me encanta. Vive, vean esto, con la responsabilidad de hacer fielmente lo que Dios le ha confiado y dejar preparado el terreno para quienes continuarán después. Esto cambia la definición de éxito. Quizá el éxito no siempre sea ver el proyecto terminado. Quizá algunas veces el éxito sea haber dejado el fundamento correcto para que alguien más, las siguientes generaciones, puedan construir sobre él. Entonces, a veces, escúcheme, no estamos construyendo pensando en qué podemos terminar. Nosotros construimos algo tan grande que no podemos terminarlo nosotros y quizás solamente vamos a construir el fundamento. Y otros van a construir sobre ese fundamento. Y la siguiente generación seguirá construyendo hasta que después de muchas generaciones vean una obra increíble y puedan entender que eso solamente se construyó de manera generacional. ¿Alguien dice amén a eso? Quizá no veremos todo lo que Dios hará. Sin duda no veremos todo lo que Dios hará. Pero podemos confiar en que nuestra fidelidad puede convertirse en el punto de partida de alguien más. Por eso una iglesia generacional piensa más allá de sí misma. No solamente pregunta ¿qué quiere Dios hacer con nosotros?, sino también qué quiere Dios hacer a través de nosotros para los que vienen después. Porque la obra que Dios o la obra de Dios es demasiado grande para reducirla al tiempo de una sola generación. Hace mucho tiempo estaba, o hace algunos años, estando en la ciudad de Morelia, alguien le preguntó al pastor Andrés Speaker, un hombre muy relevante, pero también un líder en nuestro país, quizá en el continente. Y él comenzó a pastorear una iglesia que tuvo un crecimiento increíble, ha tenido un crecimiento increíble. Y lo que él les explicaba o no se explicaba, que lo que él estaba viviendo, el crecimiento que él estaba viviendo, era algo que sus abuelos sembraron, sus padres regaron y a él le tocó el crecimiento. Porque la obra que impacta a las naciones ha de construirse de una manera generacional. O sea que una iglesia generacional piensa más allá de sí misma. Vamos a darle un aplauso a Josiel. Él nos va a ayudar con la segunda característica. Wow. ¿Cuántos creen la importancia de pensar más allá de nosotros mismos? Más allá de decir lo que nosotros queremos construir, sino qué es lo que queremos llevar a la siguiente generación. Y por eso vamos a ver la característica número 2. ¿Estás listo? Una iglesia generacional entiende que recibir también significa transmitir.
Yo creo que a todos nos encanta recibir algo, ¿verdad? Si alguien nos regala algo, si alguien nos deja una herencia, pues es como que, qué padre. No sé si tú te has puesto a pensar de, ¿cuál va a ser la herencia de mi padre? Tal vez, aunque sea un chicle, pero es algo, ¿sí me explico? Pero es ahí donde entendemos que somos una generación que ha recibido. ¿Estás de acuerdo? Es decir, las generaciones de antes de nosotros nos han dejado muchas cosas. Yo estoy muy agradecido con mis padres porque ellos sembraron en mí que yo conociera a Jesús y tuviera un encuentro con Jesús. Y ese es un legado que la generación anterior me dejó para yo dejarla a una próxima generación. Porque es importante recibir, pero también estar listo para transmitir. ¿Estás de acuerdo? Escucha, hay una frase que dice, nosotros estamos aquí gracias a que alguien antes que nosotros decidió creer, servir, dar, orar, construir y permanecer. Me llama mucho la atención porque aunque yo llegué aquí en el 2021 en Iglesia Vida Global, escuché de personas que vendieron su carro para rifarlo, para hacer grandes cosas aquí. Escuché que antes no había la comodidad de un aire acondicionado. Escuché que no había muchas cosas que cuando yo llegué ya estaban. ¿Me explico? Pero el que yo haya estado recibiendo no significa que no esté listo para transmitir, para poder dejar un legado a los que siguen. Hay puertas que alguien más abrió antes de que nosotros llegáramos. Hay enseñanzas que alguien más nos transmitió. Hay sacrificios que alguien hizo sin saber exactamente quiénes serían las personas que algún día disfrutarían sus resultados. ¿Estás de acuerdo? Escucha, por eso lo generacional no consiste únicamente en recibir una herencia. Consiste en entender que también tenemos la responsabilidad de transmitirla. En Salmos vemos cómo David escribió esto. Pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles ¿a quién? A nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Y me encanta porque no dice a nuestros hijos, dice a nuestros nietos, pensando todavía más allá de una generación, pensando todavía más allá de lo que tú puedes transmitir. La generación que recibe tiene una responsabilidad con la generación que viene. Dile que tienes un lado, tienes una responsabilidad. No podemos guardar únicamente para nosotros aquello que Dios nos permitió aprender, experimentar y construir. Si Dios nos permitió conocer algo, debemos preguntarnos cómo podemos enseñarlo. Si Dios nos permitió avanzar, debemos preguntarnos cómo podemos dejar un camino para que otros avancen todavía más. Me encanta porque David entendió esto de una manera extraordinaria. David tenía el deseo de construir el templo para Dios, pero Dios determinó que no sería él quien lo construiría, sino su hijo Salomón. Y David pudo haber pensado, si yo no lo voy a construir, entonces no tiene sentido que yo no haga nada. Pero hizo exactamente lo contrario. Preparó materiales, organizó recursos y dejó listo el camino para que su hijo pudiera realizar aquello que él no realizaría personalmente. Me encanta porque David dedicó todo como si él estuviera listo para ver todo lo que se iba a hacer, pero no lo vio. Lo dio todo sin importarle qué es lo que iba a poder haber, sino qué es lo que sus generaciones, sus hijos iban a ver. En Primera de Crónicas 22:14, David dice: he puesto todo mi esfuerzo en dejar todo listo para el templo del Señor. Y me encanta porque es algo que tú y yo podemos repetir y decir: he puesto todo mi esfuerzo para dejar todo listo para la próxima generación. Todo mi esfuerzo. David trabajó en algo cuyo resultado completo él no disfrutaría. Y eso es una imagen poderosa de lo que significa pensar generacionalmente. Escucha, una iglesia generacional está dispuesta a preparar algo que quizá ella misma no llegue a disfrutar completamente. No necesita recibir todo el crédito. No necesita que su nombre aparezca en cada proyecto. No necesita ser reconocida como la generación que hizo todo. Le basta con saber que está contribuyendo a algo que continuará después de ella. Y que eso sea nuestro pensamiento. Si tú piensas así, estás pensando generacionalmente. Quizá nosotros preparemos líderes
que algún día harán cosas que nosotros nunca pudimos hacer. Y pueden ahí estar tus hijos. Nosotros enseñamos principios que alguien llevará mucho más lejos. Quizá abramos una puerta que otra generación cruzará para entrar a lugares donde nosotros nunca estuvimos. Eso no disminuye nuestra participación, la convierte en algo, la convierte en parte de algo todavía más grande. Sí. Pablo le dijo a Timoteo: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Me encanta porque Pablo le dijo a su discípulo: enseña a otros. Pablo le transmitió a Timoteo para que Timoteo no se lo quedara para él, ¿estamos de acuerdo? Sino para que él lo transmitiera a más personas. Observa la cadena. Pablo recibió, Pablo transmitió a Timoteo y Timoteo debía transmitirlo a otros y esos otros también tendrían que transmitirlo. La visión no se detiene en una persona. La fe no se detiene en una generación. Lo que Dios pone en una generación puede convertirse en el punto de partida para la siguiente. Por eso una iglesia generacional no solamente pregunta qué vamos a recibir. Una iglesia generacional está lista para preguntar qué vamos a dejar a los que vienen después de nosotros. Entonces es ahí donde nosotros debemos entender esta característica número 2. Una iglesia generacional entiende que recibir también significa transmitir. Entonces, ¿qué te parece si repites después de mí? Estoy listo para transmitir. Y te invito para que estés listo para la característica número 3. Sale. Gracias. Hay algo, cuando estamos hablando de generacional, esto es contracultura. Es contracultura. Las generaciones hoy en día no quieren tener hijos porque quieren vivir para sí. Quieren vivir para sí. Es una generación que te invita a ser intrascendente. Tu vida comienza contigo, reclamas a tus padres para que ellos te den una herencia o reclamas lo poco que te dieron porque quieres vivirlo para ti. Ese es el pensamiento en el mundo. Una iglesia generacional es contracultura. Nuestros sueños son más grandes que nosotros. Abrimos puertas de lugares que nunca vamos a transicionar. Se nos va a ir la vida abriendo una puerta. Escucha esto. Se nos va la vida abriendo una puerta para que los que vienen detrás de nosotros puedan entrar. Y eso nos da la convicción de que somos parte de algo más grande que nosotros. Wow, esto es poderoso y esto es contracultural. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Dios? Ahora, hay una tercera característica. Abre tu corazón. Una tercera característica es que una iglesia generacional tiene raíces firmes. Aquí es donde encontramos el equilibrio fundamental en este ADN. Pensar generacionalmente no significa cambiar nuestra identidad para agradar a las nuevas generaciones. Una iglesia generacional necesita raíces profundamente firmes, porque solamente una iglesia que sabe quién es puede tener la libertad de cambiar sus formas sin perder su identidad. Y yo quiero que ustedes escuchen esto, que es sumamente poderoso. Una iglesia generacional tiene que tener raíces firmes. Digan conmigo, raíces firmes. Porque solamente quien sabe quién es puede tener la libertad de cambiar sus formas sin tener miedo a perder su identidad. Si no sabemos qué creemos, cualquier tendencia nos va a mover. Si no sabemos cuál es nuestro fundamento, cualquier novedad puede convertirse en nuestra dirección. Por eso, antes de hablar de formas nuevas, tenemos que hablar de raíces firmes. Pablo lo dijo de esta manera: las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo de lo que debes hacer. No dejes de confiar en Dios y en el amor que tenemos por estar unidos a Jesucristo. Escuchen esto:
Lean conmigo, está en la pantalla. Hay cosas que podemos adaptar, pero hay cosas que debemos retener. Podemos cambiar una estrategia, pero nunca nuestra verdad. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Podemos cambiar una plataforma, pero no nuestro mensaje. Podemos cambiar una metodología, pero no nuestra misión. Continuamos. Podemos encontrar nuevas maneras de presentar el evangelio, pero no necesitamos inventar un evangelio nuevo. Nuestra raíz no está en una plataforma, en una tradición o en una canción o en un programa o en determinada manera de hacer las cosas. Es que siempre lo hemos hecho así. Bueno, esta es una buena temporada para empezar a cuestionarnos las formas. Nunca nuestra verdad. Nuestra raíz está en Cristo y en la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a esto? Miren, tener raíces firmes también significa comprender que no podemos asumir que la siguiente generación conocerá a Dios simplemente porque nosotros la conocemos. En el libro de Jueces nos presenta una historia trágica. Dice la Biblia en el capítulo 2, en el versículo 10, finalmente toda esa generación murió. Escuche. Y nació una nueva generación que no conocía a Dios, ni tampoco sabía todo lo que Él había hecho por Israel. O sea, hubo una ruptura generacional. Hubo un vacío. Hubo una generación que no asumió el papel de compartir, ¿verdad? De vivir para la siguiente generación. Y dice la Biblia que se levantó una generación que no temía a Dios, que no conocía. Son de los momentos más oscuros sociales que tuvo la nación de Israel. La generación anterior había conocido a Dios, pero la siguiente no. Eso significa que la fe no se transmite automáticamente por proximidad. La fe no se transmite únicamente al traer a nuestros hijos a la iglesia. No basta con crecer cerca de la iglesia. No basta con haber visto a nuestros padres servir. No basta con haber escuchado historias de lo que Dios hizo. Escuche esto. Cada generación necesita conocer a Dios, pero también necesita recibir de la generación anterior de forma intencional una herencia espiritual que le permita saber de dónde viene y hacia dónde va. Escuche esto, de forma intencional. Cada generación necesita conocer a Dios, pero también recibir de la generación anterior de forma intencional una herencia espiritual que le permita saber de dónde viene, pero también hacia dónde vamos. ¿Alguien dice amén? Por eso queremos raíces firmes. Escucha esto, una iglesia segura de su fundamento no necesita aferrarse a cada forma del pasado para demostrar que sigue siendo fiel. No nos aferramos a las formas del pasado, nos aferramos a la verdad eterna de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Hace tiempo atrás, esto tiene fundamento porque hace tiempo atrás un apóstol, un padre de la fe en nuestro país, él se llama Roberto Evans. Estoy hablando hace como 15 años atrás, a lo mejor un poco más. Estaba orando por mí y entonces él me dijo algo fundamental. Yo vengo de una denominación que tiene más de 100 años en México. Y entonces él dijo algo, la riqueza de mi vida la describió de esta manera él. Y yo creo que él estaba profetizando y está presente en nuestro ADN. Dice, tú tienes la bendición, dijo, que puedes, como tienes una base firme en eso que te dio, ¿verdad? De la palabra de Dios, la denominación, que son formas muy fuertes, pero también raíces espirituales fuertes, bíblicas. Dijo, tú tienes la bendición de que puedes probar lo nuevo, pero tienes contacto con raíces fuertes. Él dice, hay muchos pastores hoy en día que no tuvieron la bendición. O sea,
la denominación que te dio fundamentos bíblicos, fundamentos de la palabra, que aunque tenían formas muy estructuradas, teniendo un fundamento de la palabra de Dios, entonces eso te permite tener raíces fuertes y comenzar a escuchar, a probar lo nuevo de Dios y a filtrarlo, dijo. Y eso será una riqueza en tu vida. Entonces nosotros tenemos fundamento en la palabra de Dios y entonces probamos siempre formas nuevas para llevar y comunicar la verdad a cada generación. Eso vuelve a una iglesia generacional. ¿Alguien está conmigo? Ok, denle un aplauso por favor a Josiel para que él nos hable de la característica número 4. Pongan atención a eso. Muy bien, si ya entendimos que una iglesia generacional tiene raíces firmes, es importante que entendamos que una iglesia generacional busca formas nuevas. Di conmigo, formas nuevas. Si nuestras raíces tienen que permanecer firmes, nuestras formas tienen que estar dispuestas a evolucionar. ¿A qué? Evolucionar. Y aquí es donde necesitamos romper con una idea que puede limitar a la iglesia. Pensar que porque el mensaje no cambia, tampoco debería cambiar la manera de comunicarlo. Y si nosotros creemos eso, no somos una iglesia generacional. Escucha, Pablo nos muestra exactamente lo contrario. Él permaneció fiel al evangelio mientras aprendía a acercarse de diferentes maneras a personas diferentes. Por eso pudo decir lo que está en 1 Corintios 9:22. Dice, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Qué increíble, ¿no? La manera de pensar de Pablo, porque entendía la importancia de ser generacional. Cambiar la forma no significa cambiar el fundamento. ¿Estamos de acuerdo? Podemos utilizar una plataforma diferente sin cambiar nuestra doctrina. Podemos modificar una estrategia sin modificar nuestra misión. Podemos aprender un nuevo lenguaje sin abandonar nuestra verdad. Podemos utilizar nuevas herramientas, nuevos formatos y nuevas maneras de comunicar sin convertirnos en otra iglesia. El mensaje sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la manera en la que buscamos que ese mensaje llegue a personas que viven en contextos diferentes. Me encanta porque ahorita podemos decir que las formas en las cuales podemos llegar a una generación es con iluminación, con luces, con una pantalla. Y está increíble. Pero puede que en un futuro la nueva generación ya no sea lo que necesite, sino que sea otra manera. Y nosotros vamos a compartir el mensaje, pero ¿qué vamos a cambiar? Las formas en cómo compartirlo. Jesús dijo esto: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación. ¿A quién? A toda la gente. Esa es una misión y tú tienes que tener en mente esa misión. Porque esa misión solamente se va a cumplir no si tienes raíces firmes, se va a cumplir cuando entiendes que tienes que cambiar las formas. ¿Estamos de acuerdo? Si la misión es llegar, entonces necesitamos preguntarnos constantemente si nuestras formas están ayudándonos a llegar o si se han convertido en barreras. Porque puedes hacer muchas cosas que para ti sean normales, pero que sean una barrera para que alguien más conozca de Jesús. Entonces, para ti probablemente en el pasado funcionó, pero no significa que vaya a funcionar para que más personas conozcan el mensaje. No podemos convertir nuestras preferencias personales en límites para la misión que Jesús nos encomendó. Algo no deja de ser bíblico simplemente porque no es como nosotros aprendimos a hacerlo. Y algo tampoco se vuelve correcto simplemente porque es nuevo. Y esto me encanta porque el tener raíces firmes no te hace caer en cualquier tendencia. El tener raíces firmes no te hace decir, es que la sociedad necesita esto, vamos a darlo como ellos lo están pidiendo. No, sino que es importante entender que tenemos raíces firmes. Buscamos lo nuevo, pero no solamente caemos en eso porque es nuevo. Por eso una iglesia generacional no acepta cualquier cosa por parecer moderna, pero tampoco rechaza algo simplemente porque es nuevo.
Me encanta porque esto puede traducirse en generaciones. No sé si has platicado con tus abuelos o con tu mamá, que tú le muestras algo y tú dices, no, así no es. Tiene que ser así como yo digo. Y muchas veces eso no solamente pasa allá afuera en las generaciones, pasa también en las iglesias. Por eso la importancia de entender que no vamos a recibir cualquier cosa solamente porque es moderna, pero tampoco lo vamos a rechazar porque es nuevo. Escucha esto. Una iglesia generacional discierne, di conmigo discierne, evalúa, aprende, prueba y observa los resultados. Entonces, cuando llegue algo nuevo, no nada más a decir, es nuevo, es tendencia, vamos a hacerlo para que el mensaje llegue. No, vamos a discernir, vamos a evaluarlo, vamos a aprender de él, vamos a probarlo y vamos a observar los resultados. De esta manera, cuando encontremos una herramienta, una estrategia o una forma que pueda ayudarnos a cumplir la misión, no tendremos miedo de utilizarla. Porque nuestra responsabilidad no es conservar todas las formas que funcionaron antes. Nuestra responsabilidad es permanecer fieles al mensaje y encontrar las mejores maneras de llevarlo a quienes Dios nos ha llamado a alcanzar. Por eso podemos decirlo así: una iglesia generacional no cambia el mensaje para que la gente venga, cambia sus formas para que el mensaje pueda llegar a la gente. Y eso es completamente diferente. Y es ahí donde nosotros debemos de pensar como una iglesia generacional. Porque no queremos perseguir tendencias, queremos utilizar las herramientas de nuestro tiempo para comunicar una verdad que trasciende todos los tiempos. Sí. Eso es tener raíces, pero también formas nuevas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vamos con la número 5, le damos un fuerte aplauso a nuestro pastor. Ok, y fíjense bien, una iglesia generacional, déjenme hacer una recapitulación, me parece muy interesante que lo tengamos en mente. Una iglesia generacional es aquella que sabe que todo lo que hacemos es más allá de nosotros. Esto es contracultura, ¿están de acuerdo conmigo? Lo que estamos haciendo no lo vamos a ver terminado nosotros. Si lo que tú estás haciendo, tú lo vas a ver terminado completamente, tú no eres una iglesia generacional. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, vamos a empezar a hacer cosas que quizás no nos va a tocar a nosotros. Abraham no poseyó la tierra prometida, caminó por ella, y dice la Biblia como si fuera un vagabundo, vivía en carpas pues, pero nunca poseyó la tierra prometida. Tampoco lo hizo Isaac. Es más, Isaac, dice la escritura, la Biblia habla, creo, un capítulo acerca de la vida de Isaac. Después vino Jacob, y de Jacob vino Israel. Israel fue quien, no con Moisés, sino con Josué, tomaron la tierra prometida. Entonces, la primera característica de lo generacional es que piensa más allá de sí mismo. Número 2, entiende que recibir también significa transmitir. O sea, nosotros recibimos algo, pero la idea es administrarlo para entregarlo a la siguiente generación multiplicado. ¿Alguien está aquí conmigo? No recibimos para disfrutarlo. Sí, disfrutamos, pero somos responsables de administrarlo y multiplicarlo para entregarlo a una siguiente generación. Eso es lo que nos vuelve trascendentes. Este pensamiento es contrario a la cultura. Número 3, una iglesia generacional tiene raíces firmes. Esto es fundamental. Y 4, tiene formas innovadoras. Cambiamos formas, hacemos lo imposible para que el evangelio llegue a las personas. Pero nunca negociaremos con la verdad, porque escucha esto: lo único que puede satisfacer a cada generación es la verdad de la palabra de Dios. No podemos adulterar jamás la palabra de Dios. La palabra de Dios es inamovible, es eterna, siempre verdadero, el alimento que necesita cada generación. Pero simplemente nosotros, tocando raíces firmes, hacemos cualquier forma. Practicamos formas correctas y atrevidas quizá para que el evangelio pueda llegar a otras personas. ¿Están conmigo? ¿Aquí conmigo? Sí. Y déjeme hablarle la característica número 5, que es fundamental y es la que a mí me apasiona.
una iglesia generacional hace que las generaciones trabajen juntas. Escuche esto. Una iglesia generacional entiende que no solamente necesitamos diferentes generaciones dentro de la iglesia. No, una iglesia generacional no es donde cohabitan diferentes generaciones. Necesitamos que esas generaciones estén conectadas entre sí. O sea, una iglesia generacional no es aquella donde hay niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. No, es una iglesia donde están todas estas generaciones, pero conectadas entre sí. Digan conmigo, la palabra clave es conexión. No queremos varias iglesias dentro de una misma iglesia. Una para niños, otra para jóvenes, otra para adultos y otra para personas mayores. Cada una caminando en una dirección completamente diferente. No, eso no es una iglesia generacional. En el pasado, escuchen esto, había reuniones para hombres, había reuniones para mujeres, había reuniones para jóvenes. Y la idea, el corazón de aquel esfuerzo era poder ministrar a las diferentes generaciones. Lo trágico de esto, perdón, es que esto trajo división por igual de ministrar las necesidades de cada generación. Debilitó a la iglesia. Ahora, escuche esto. Queremos una sola iglesia donde cada generación pueda aportar algo y donde cada generación pueda recibir algo de los demás. ¿Alguien dice amén a esto? Esto es increíble. Pablo lo dijo, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Cada miembro tiene una función y no todos hacen exactamente lo mismo. De la misma manera, no todas las generaciones en una iglesia generacional tienen que aportar exactamente lo mismo. Una puede traer experiencia, otra puede traer energía, una puede aportar sabiduría, otra puede aportar creatividad. Una puede conocer profundamente lo que ha funcionado, otra puede tener la sensibilidad para reconocer lo que viene. El objetivo no es decidir cuál generación es mejor, sino descubrir cómo podemos hacer que todas aporten al mismo propósito, a la misma misión, que es llevar el evangelio al mundo entero. ¿Alguien dice amén a eso? Dale un aplauso a Dios. Ahora, por eso, y déjeme ir terminando, no queremos que los jóvenes tengan que empezar desde cero. Queremos que puedan recibir de quienes estuvieron antes, aprender de los errores de antes, aprovechar su experiencia y después llevarlo todavía más lejos para la siguiente generación. Porque si no nos conectamos, las experiencias de los viejos no servirán a los nuevos. Si no somos vulnerables, escúchame, nuestros hijos seguirán cometiendo los mismos errores. ¿Alguien dice amén? Pero tampoco queremos que los jóvenes solamente reciban. Queremos que tengan espacio los jóvenes para aportar, para liderar, para crear, para proponer, para construir. Generacional no significa que una generación le entrega toda a otra y luego desaparece. Eso no es generacional. ¿Están aquí conmigo? Generacional no significa que yo tome todo lo que soy y que ahora sí que él es la generación después de mí, ¿no? Yo soy generación millennial. Generación X, perdón, y tú eres millennial. Ok, me siento como millennial, pero soy X. Entonces, la idea no es que yo pueda tomar todo y decirle, ahora es tu bronca, ahí la ves, ¿no? Esa no es la idea. Escuche, léelo conmigo. Generacional significa que una generación prepara, otra continúa y juntos hacen avanzar la visión. Alguien dice amén, dale un aplauso. Ahora, esto, escuchen jóvenes, escuchen hombres, requiere humildad de ambos lados. No sé, a lo mejor tú no lo sabes, pero la gran mayoría de los que toman este púlpito son jóvenes, probados, ¿verdad? Probó su corazón.
Pero los ancianos un día cedieron este lugar. ¿Por qué? Porque somos una ciudad que tiene el 70% menores de 40 años. Si queremos alcanzar a mayor número de culiacanenses, tendríamos que poner una carnada como la que ellos quieren escuchar. Y algo que sucede increíblemente en nuestra iglesia, a lo mejor ustedes no se han percatado, es que siempre que un joven sale de predicar, las primeras personas que van a felicitarlo son nuestros ancianos. Mira, cada predicador joven que baja por esa plataforma siempre estará allí. Recuerdo mi padre felicitándolo, mi mamá felicitándolo, doña Cande felicitándolo, don Ramón y doña Celia felicitándolo, y todos los demás ancianos, que no son muchos. Tristemente, cada vez estamos perdiendo a nuestros ancianos. Habríamos de aprovechar al máximo. Se requiere humildad para tomarme un café con los ancianos, para escuchar cómo Dios hizo las cosas en el pasado. ¿Alguien dice amén? Por eso somos una iglesia generacional, pero esto requiere humildad de los dos lados. Los que llevan más tiempo necesitan estar dispuestos a transmitir lo que aprendieron, pero también necesitan estar dispuestos a abrir espacio para quienes vienen detrás. Y los que vienen detrás necesitan tener el hambre para aprender, pero también necesitan asumir la responsabilidad de llevar lo recibido a un nuevo nivel. ¿Dicen amén? No queremos que los adultos piensen todo lo nuevo es una amenaza. Tampoco queremos que los jóvenes piensen todo lo anterior es irrelevante, anticuado. Queremos que ambos puedan decir: tenemos algo que aprender unos de otros. Escuche, el Antiguo Testamento termina con una promesa profética. Dios hará volver el corazón de los padres hacia los jóvenes, hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres. Lo que está diciendo es que el avivamiento y una iglesia que puede tocar al mundo es una iglesia donde los ancianos creen en los jóvenes y donde los jóvenes, escúchame, honran a los ancianos. Eso se llama una conexión generacional. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Escuchen esto: la experiencia necesita nuevas ideas. Mi esposo y yo y el equipo sabe que siempre digo: yo no tengo las mejores ideas. Por mucho tiempo defendí mis ideas. Y creo que hace años comenzó a entender que tengo experiencia, pero ya no tengo las mejores ideas. Y las nuevas ideas necesitan dirección. Las mejores ideas no las tengo yo, pero yo tengo dirección, tengo sabiduría. Y escucho al equipo creativo y escucho a los que están cerca de mí y escucho sus ideas y doy dirección. La energía necesita sabiduría y la sabiduría necesita disposición para abrir espacio. Cuando esas cosas se concentran, la iglesia deja de tener generaciones compitiendo dentro de la misma y comienza a tener generaciones que construyen juntos. Wow, eso es increíble. Y eso también tiene que convertirse en parte de nuestra cultura. El adulto puede dejar de pensar únicamente qué me gusta a mí y comenzar a preguntar: ¿qué necesitamos hacer para que la próxima generación conozca a Jesús? Hace años atrás, hace 10 años, ustedes tienen que entender que esta iglesia ha costado demasiado. Pero no es dinero lo que ha costado. Ha sido quebrantar sueños. No, sueños no, ideas. Les voy a explicar dos cosas de esas. Ustedes tienen que saberlo. Hace tiempo le dije a los adultos, no lo entendía completamente, pero le dije a los adultos: ya no me voy a esforzar por tener una iglesia para ti. Quiero ofrecerte una iglesia para tus hijos y tus nietos. Y si tú estás de acuerdo, esta será tu iglesia. Y tuve que enfrentar a los adultos. No fue fácil, fue muy difícil. O sea, no, lo que tú ves no sucedió accidentalmente, es intencionalmente. Y le dije a los adultos, eran ancianos, ellos subían aquí, y le dije:
la iglesia estará diseñada para alcanzar al mayor número de personas en Culiacán. Y vamos a empezar a trabajar por hacer una iglesia que pueda tocar las siguientes generaciones. Y ellos estuvieron dispuestos a ceder este lugar. Cuando mis padres llegaron a la ciudad hace 14 años, mis padres se jubilaron de una iglesia. Voy a contar eso para la gloria de Dios. Se jubilaron de la iglesia y ellos pensaban que tenían todavía mucho que aportar, y sin duda que lo tenían, pero en otra posición. Y entonces yo platiqué acerca de los sueños. Mis padres ya estaban aquí y mi padre un día platicó conmigo y me dijo: Fede, ¿sabes qué? Nosotros creemos que tenemos mucho que dar, y hay otras iglesias que nos invitan para que vayamos a dar, y quiero decirte que nos vamos a ir. Y yo le dije: ¿sabes lo doloroso que significó eso? Y yo le dije: papá, tú tienes que tomar decisiones, pero Dios me invitó a tomar estas decisiones firmes. Y bueno, en eso quedamos nuestra conversación, que ellos iban a irse de nuestra iglesia porque habíamos abierto el espacio para las nuevas generaciones. El siguiente día me habló mi papá y me dijo: mi papá, escuchen eso. Dijo mi papá, Fede, quiero decirte que no nos vamos a ir siempre, porque ayer en la noche me dijo Dios. Escuche lo que dijo mi papá. Escuche lo que dijo mi papá. Me dijo: Dios me dijo ayer en la noche, lo voy a hacer contigo o sin ti, decide tú. O sea, la gente piensa que esto es accidentalmente un boom y sucedió en la iglesia vida. No, señores y señoras, hemos pagado un precio, mi esposo y yo, fuerte. Imagínense que tu papá te diga: nos vamos, y el siguiente día, es uno de los momentos más emocionantes. Cuando mi papá me dijo, Dios me dijo a mí, Fede, que lo va a hacer, que todo lo que tú sueñas lo va a hacer, y que Dios le dijo a él: nomás decide, Alex, si lo voy a hacer contigo o sin ti, si vas a ser parte. Y me dijo: ¿sabes qué? Acepto, soy parte de esto. Y pocas veces subió al altar. Una vez al mes pasamos un anciano para honrarlo, para conectar generaciones, porque las nuevas generaciones necesitan aprender la sabiduría de ellos, y las generaciones maduras creemos en los jóvenes. Dicen amén. Ellos tienen grandes ideas. Eso se llama conectar. Así termina el libro del Antiguo Testamento, Malaquías. No, el último libro, si es Malaquías, no. Sí, ¿verdad? Sí, perdóneme. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Alguien dice amén a todo esto? Escuche esto: las raíces nos dicen quiénes somos. Las formas nuevas nos permiten comunicarlo. Escúcheme, si nos quedamos con raíces pero no cambiamos las formas, nunca podríamos compartir las raíces que tenemos a la siguiente generación. ¿Alguien está aquí conmigo? Y las generaciones trabajando juntas hacen posible que la visión que continúe. Esta visión no continúa sin la colaboración. Vean lo que dice el Salmo 145. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. ¿Cuándo? Cada generación. Esta iglesia es más grande que nosotros. Un día no estaremos mi esposo y yo, pero esto va a continuar porque es más grande. No lo construimos a nuestra medida. ¿Alguien dice amén? Construimos a la medida del cielo. Es más grande que nosotros. Vamos a abrir una puerta. Se nos va a ir la vida abriendo una puerta donde las generaciones que vienen detrás de nosotros van a poder entrar y no nosotros. Si no me cree, pregúntele a Moisés. Escúcheme, no necesitamos ser la generación que lo hace todo. Necesitamos ser la generación que hace fielmente su parte. Escuche esto. Esto es lo que queremos ser como Iglesia Vida Global. Léalo conmigo. Una iglesia que no solamente, dale. Una iglesia que no solamente existe para su generación, sino que construye para las generaciones. ¿Alguien sabe que eso cuesta más? A ver, ¿alguien entiende que el precio es más alto? No,
No solamente existimos para, esa es filosofía del mundo actual, ¿no? O sea, tú quieres viajar, ¿para qué casarte? Ten perros. Tú quieres viajar, que se te vaya la vida, ¿entiendes? No solamente existe para su generación, sino que construye para las generaciones. Una iglesia que honra lo que recibió, pero no tiene miedo de llevarlo más lejos. ¿Alguien dice amén? Queremos dejar una siguiente generación preparada para llevar la iglesia todavía más lejos. O sea, no crean que yo estoy pensando es que se murió el viejo Fede y pues todo se vino abajo porque era el gallo. De ninguna manera. Queremos preparar a la siguiente generación para que sea más grande que mi esposo y que yo. ¿Alguien dice amén? Queremos que nuestros hijos reciban más de lo que nosotros recibimos. Queremos que quienes vienen después puedan comenzar desde donde nosotros terminamos, no desde donde nosotros comenzamos. Queremos plantar semillas cuyo fruto quizá nosotros no veremos. Construir caminos que otros caminarán y preparar líderes que llevarán la visión más lejos de lo que nosotros pudimos imaginar. Porque cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni siquiera han subido a corazón, son las que Dios preparó para nosotros. O sea, lo que le estoy diciendo es que queremos tirarle pedradas a la luna. Déjeme terminar con esta frase. Dios nos llamó a preparar el camino para las generaciones que vienen. Eso es ser generacional. O sea, no queremos ser conocidos, no queremos ser el actor principal, no queremos ser el que empieza y termina queremos ser el que empieza algo tan grande que es más grande que nuestras vidas. Y que se nos da la vida a mí, que se nos da la vida a Dionisio, que se le va la vida, espero que esté por ahí Valeriano, y vamos a enterrar a don Ramón y doña Celia. Un día espero que falte mucho, ¿verdad? Y un día nos va a enterrar nosotros, pero lo que iniciamos será más grande que nosotros. Dicen, alguien dice amén. Eso es una iglesia generacional, ser parte de algo más grande que nosotros. Si lo que tú sueñas nomás es ser feliz, tener una casa de 2 pisos, un carro del año eléctrico, ¿verdad? Una mujer bonita, un hombre bonito y tener dinero, sueñas algo que nada de eso te puede llevar al cielo. ¿Oyeron lo que dije? Nada de eso te lo puede llevar. Es intrascendente. Queremos dar nuestra vida para que el evangelio llegue al mundo. Eso fue lo que hizo Jesús. Y eso es una iglesia generacional. ¿Alguien entiende que es una iglesia generacional? Pero no podemos permitirnos pelearnos por nuestras diferencias. Honramos nuestras diferencias y las ofrecemos en el altar. ¿Alguien dice amén? Pónganse de pie, denle un aplauso fuerte a Dios. Usted no puede entender todo lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos si no lo mira desde esta perspectiva? Somos una iglesia generacional. ¿Alguien dice amén? Una iglesia generacional. Amén. Contracultura. Lo que estamos haciendo es más grande que nosotros. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Levanta tus manos. Señor, muchas gracias esta noche. Gracias por lo que tú has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por el diseño tuyo, el diseño para la iglesia. Tú le dijiste a David, tú no me vas a construir casa, que es un tipo de la iglesia. Tú le dijiste, tu hijo el inexperto me va a construir una casa. Porque la iglesia no se establece con una generación, sino generacionalmente. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender que los sueños nuestros tienen que ser más grandes que nuestras vidas. Solamente ponemos el fundamento, como dijo Pablo, yo sembré, otro va a regar y el crecimiento lo va a ver Dios, lo va a dar Dios. Señor, seremos como Abraham, Dios, que lo dejaremos todo, que pagaremos un precio muy alto, que caminaremos, Señor, por la tierra que no poseeremos, Señor, pero nuestras generaciones sí.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te amamos, te bendecimos. Declaramos, Señor, que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Señor, gracias porque estamos construyendo tu iglesia, estamos edificando tu reino, no nuestro reino, no nuestra iglesia, sino tu iglesia. Y la iglesia se construye, se edifica generacionalmente. Señor, estamos edificando una iglesia donde nuestros hijos, Señor, van a recibir nuestro legado. No solamente recibimos, sino también transmitimos. Pero no transmitimos lo que recibimos, lo llevamos a otro nivel para que la siguiente generación viva en otro nivel. Y les enseñamos que ellos administren un nuevo nivel y lo lleven a un nivel mayor para transmitirlo a una nueva generación. Y que de generación a generación, Señor, el mundo conozca tus obras. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender que no es una iglesia, la iglesia que yo quiero. Señor, ayúdanos a entender que es tu iglesia y cambiamos las formas sin cambiar la verdad. Con raíces firmes probamos formas. Intentamos de diferentes maneras llevar el evangelio al mayor número posible. Padre, en el nombre de Jesús, permite que nuestras generaciones dentro de la iglesia trabajen juntas, no compitan, no trabajen separadas. Señor, que los jóvenes tengan un corazón para aprender la sabiduría de los viejos, de los maduros, y que los viejos o los maduros crean en las ideas, Señor, en esa capacidad para reinventar que tienen los jóvenes. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos y te bendecimos, te exaltamos a ti y te damos honor por siempre y para siempre, Dios, por siempre y para siempre. Yo oro, Señor, por los que tienen sus manos en alto. Si quieres, levanta tus manos. Yo oro por aquellos que tienen las manos en alto. Oro para que esta palabra quede grabada en el corazón de ellos. Oro, Dios, para que vivan más allá de sus vidas, de sus deseos. Oro, Dios, para que ellos anhelen ser usados en la edificación de tu iglesia en las naciones. Oro, Dios, para que todos nuestros talentos, nuestros recursos sean puestos a la disposición del avance de tu reino. No para que seamos conocidos. Porque yo siembro, Apolo riega, pero el crecimiento es divino. La gloria siempre será tuya y de nadie más. No permitas que ninguno de nosotros quiera robarte gloria. Que ninguna generación se crea digna de gloria. Nosotros hacemos nuestra parte en este edificio para eternidad. Pero tú eres el que das crecimiento, Dios. Tuya la gloria en el nombre de Jesús. Permite que cada joven en la escuela, en su trabajo, pueda entender que somos parte de algo más grande. Que no nacimos para tener éxito. Que no nacimos para tener éxito empresarial, aunque será parte de nuestra vida, pero no es la razón por la que vivimos. Padre, en el nombre de Jesús, que cada joven, cada señorita en la escuela, en el trabajo, puedan ser parte de algo más grande cada mañana. Señor, que puedan oír la voz del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hombre, cada mujer. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender que nuestra seguridad viene de ti y de nada más, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te glorificamos a ti. Amén. ¿Se nota que esto es parte de mi respirar o no? ¿Se nota que es parte de mi respirar? Lo que creo con toda mi alma, lo que me envuelve. Un día Dios me dijo a mí: tú no me vas a construir la casa,
Porque Dios un día le dijo a David, David amaba la casa es un templo, un tipo de la iglesia. Y le dijo, tú no me vas a construir la casa, lo va a construir el inexperto de tu hijo. Y entendí yo que la iglesia solamente se edifica generacionalmente, y que lo mejor de la iglesia lo van a construir los inexpertos, los jóvenes. Y Él traerá gloria a su nombre. Y vivo disfrutando, creyendo en las nuevas generaciones, sabiendo que yo solamente le digo a Dios, permíteme ver. Y le pido a Dios que mi esposo y yo podamos visualizar todo lo que Él va a hacer, porque Dios le permitió a Abraham, le dijo, cuenta las estrellas, así será tu descendencia, y Él lo está llevando a cabo. Y Él nos ha mostrado nosotros cosas grandes que a lo mejor nosotros no veremos. A lo mejor desde el cielo solamente vamos a aplaudir desde el cielo, como dice Hebreos capítulo 11, que hay un montón de testigos que están allá en los cielos, que nos animan. Y sé que un día esto que hay en el corazón de los pastores será una realidad en diferentes generaciones. Quizás mis nietos, mis bisnietos, y verá una obra increíble, y ellos contarán generación a generación. Hemos visto la obra de Dios, y todo empezó con los padres de mi pastor. ¿Verdad? Me refiero a mi papá, mi mamá, me refiero a mi suegra también, ¿verdad? Una mujer de Dios. Y todo ha ido caminando. Eso es una iglesia generacional. Alguien dice amén a eso. Algo más grande que nosotros. No vivimos para algo para nosotros, sino algo para otras generaciones. Dale un aplauso fuerte a Dios. Quiero agradecer fue mi idea que estuviera aquí a Josiel, porque él es otra generación. Creemos en la siguiente generación. Obviamente no le damos el lugar a todos. Algunos son llamados para estar aquí, otros no, otros van a estar allá. Cada quien tiene una función. Tratamos de discernir la función de cada uno. Ninguno son mejores. Dicen amén. Todos queremos un ministerio visible, pero los visibles no son más importantes. A veces los que no se miran son más importantes. ¿Alguien está aquí conmigo? Sí, están aquí conmigo. Así que gracias esta noche. Ahora, antes de irnos, no sé si alguien de ustedes nunca ha invitado a Jesús a su corazón. Y yo sé que nos fuimos de tiempo, disculpen, pero queremos hacer esta oración porque es parte de nuestras vidas. Y queremos invitarte para que hagas esta oración. Si tú nunca has invitado a Jesús y quieres ser parte de este cumplimiento de la palabra, Jesús dijo que esta palabra llegará a todas las naciones. Es nuestra responsabilidad. Si quieres invitar a Jesús, queremos invitarte para que hagas esta oración con nosotros. ¿Están listos? Lo vamos a hacer todos juntos. Si tú nos miras desde otra parte, otra ciudad, haz con nosotros esta oración, invitando a Jesús a tu vida. Escucha, esta oración te abre la puerta para ser parte de la iglesia. La iglesia no es el lugar. La iglesia somos los que nos congregamos, los que hemos recibido a Jesús. ¿Alguien dice amén? Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Alguien déle un aplauso fuerte a Dios.